Bendiciones, hermanos y amigos. Una vez más nos encontramos en el canal Cadete de Paz para dar inicio a la enseñanza de Jesús. En este caso, Jesús el pan de vida, que se encuentra en Juan capítulo 6, del versículo 25 hasta el 59. Haremos un resumen para no extender demasiado la charla. Y retomamos el inicio que habíamos considerado en la previa, en la introducción a este tema. Quiero, quiero expresar que, por ejemplo, Jesús es muy eh, espontáneo para a veces enfrentar las situaciones. Y en esta oportunidad es cuando Él quiere poner las cosas en su lugar. ¿Por qué digo esto? Porque recién venía de un milagro tremendo que había ocurrido ahí en la ciudad de Tiberias, a un par de kilómetros de ahí, la cual habíamos visto el milagro del pan y los peces ante una multitud de 5.000 personas. Dice que esa misma multitud se trasladó a Capernaum por la misma orilla del mar de Galilea y que esa multitud le hace una pregunta: ¿cuándo llegaste acá? ¿Mm? Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 26. Ahí entró de lleno Jesús. No demoró un minuto para decirles en su propia cara lo que quería. ¿Y qué demuestra esto? Demuestra que quienes hacían estas preguntas no era normalmente la gente común, más bien eran religiosos. Y es muy claro de que, aparte de querer compartir las enseñanzas de Jesús, muchos estaban más interesados en lo que Jesús les dijo, en saciarse, en ver los milagros, en experimentar otro milagro más. Por eso Jesús les dice clarito que no era su verdadera intención escuchar las palabras del Maestro, sino que presenciar el poder de Jesús. Esas son cosas que increíblemente parecieran ser más importantes que el mensaje de Jesús, que las palabras de Jesús, porque Jesús apuntaba a transformar el hombre por dentro, que partiera de aquí y bajara hasta acá. Siempre fue esa la forma, y las parábolas fueron siempre un ejemplo para expresar el mensaje de salvación que Jesús quería enseñar. Por eso Él habla de que el reino de Dios se ha acercado. Y para que la gente creyera o para que la gente viera que el reino de Dios se había acercado, es que las señales eran importantes, pero no eran lo principal. No, lo principal eran las palabras de Jesús. Es como cuando le dice en cierta oportunidad a Nicodemo que es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo lo toma literalmente. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo? Es que tienes que nacer del corazón y del espíritu. Esa es la gran diferencia. Por eso que cuando ellos
llegan a Capernaum siguiéndolo, queriendo ver más milagros, se encuentran con esta parábola de Jesús para hacerles comprender que si solamente vienen por ver más señales y ver más milagros, se comerán lo que vieron, verán lo asombroso y nada más. No habrá la transformación que Jesús busca en cada persona. Y ellos insisten. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Este era uno de los que estaban allá en Galilea, en la ciudad de Tiberias. Sin duda, sin duda. Y tiene la osadía de decirle a Jesús, ¿qué otras señales haces para que nos convenzas y te podamos creer? La verdad que cuando uno considera esta pregunta, yo no sé cómo es que reaccionaría una persona que está dando la enseñanza ante, ante tamaña pregunta fuera de lugar. Cualquiera quedaría asombrado no tan solo por ver una de las canastas que contenían pan y peces, y no una centena de canastas para alimentar 5.000 personas. Pero aquí, evidentemente, que lo que buscaba eran expectación, ¿eh? No el verdadero mensaje. No estaban interesados en el reino de Dios, ni en la vida eterna, ni querer eh, ser informados espiritualmente. El gran problema que tiene el pueblo judío precisamente es eso, que no entendieron nunca al Mesías. Siento que el Mesías hizo cientos de milagros, cientos y miles de milagros, porque no todos están contenidos en las Escrituras. Es así también que llegamos al versículo 35. Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todos sabemos que cuando comemos el pan se acaba y a veces quedamos con más deseos, con más ganas de comer. Pero Jesús está diciendo que el que come su pan nunca más tendrá hambre. Y cuando además de eso agrega creer en eso, tampoco tendrá sed jamás. Entonces, estamos hablando de que ese pan físico que recibieron en el milagro anterior, hay que aplicarlo espiritualmente, porque Él es el pan de vida, que no precisa ser comido literalmente, sino absorbido en el corazón y en la mente. Porque no hay otra manera de entender que su pan no genera hambre y que creer tampoco genera sed, sino una sed espiritual.
Es de suma importancia entender las enseñanzas de Jesús en un contexto simbólico y en un contexto espiritual, para que podamos comprender que el desarrollo que tiene el proceso de conversión es netamente espiritual. Por eso es que Jesús está ahora explicando que Él es el pan de vida. La palabra dice que es por medio de la fe que se debe entender la vida eterna, la fe en Jesucristo, para que podamos dar entendimiento a las palabras de Dios, a las palabras de Jesús. Pero también Jesús asume una labor muy importante, que es su propia responsabilidad. Porque así como nosotros tenemos una propia responsabilidad cuando somos notificados por Jesús de su palabra, de su mensaje, Jesús también tenía una propia responsabilidad, que era darnos un mensaje. Y eso es lo que ratifica. Versículo 39. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. La responsabilidad de Jesús siempre fue total. Desde el momento que inició su ministerio oficialmente, sin duda que tomó esa responsabilidad muy en serio. Por eso que Él se esmeró con las parábolas. Por eso que Él sanó espontáneamente. Y todo aquel que a Él iba, le sanaba si requería sanación. Es nuestra responsabilidad la más importante de todas, porque Él hace lo suyo y nosotros debemos comprender la que nos corresponde a nosotros. Por eso quiero invitarte, queridos amigos y hermanos, a que continuemos con la segunda parte. Ya estamos cerca del límite del tiempo. Así que yo les convido para que continuemos analizando las maravillosas enseñanzas de Jesús y las bendiciones del maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras. Nos vemos en la segunda parte.